Les comento, mi nombre es Macarena Álvarez, soy de una ciudad que se llama San Nicolás de los Arroyos. No sé si algunos los conocen. Está bien al interior de la provincia de Buenos Aires, cerca de Rosario. Y hace unos 20 años atrás, cuando era chica, las calles eran diferentes. Se escuchaban a los chicos jugar en las calles, mis vecinos se juntaban, iban al campito baldío para jugar al fútbol. Todo era un poquito diferente. Y una de las cosas que pasaba en San Nicolás era que entre los niños nos juntábamos y nos íbamos todos juntos al centro en el colectivo para ir a clases. Cuando tenía yo 6 años, fue la primera vez que viajé con mi hermana sola. Los primeros meses íbamos con mi mamá, pero después íbamos sola. Y mi mamá siempre me decía, o nos decía con mi hermana, chicas, es mejor perder 5 minutos de la vida que en 5 segundos la vida. Para que tengamos cuidado, para que veamos, para que no hagamos locura, para que dejemos el auto pasar y después como peatones pasar. Y un día pasó lo que no había pasado nunca. Mi hermana se enfermó y tuve que ir sola para allá. Entonces yo me levanté esa mañana toda segura de que yo iba a poder llegar bien al colegio, ¿sí? Me levanté, me vestí, me puse el guardapolvo, esperé el colectivo, subimos con todos los chicos, estaba muy concentrada en el camino, sabía cómo llegar específicamente y de repente voló una mariposa y Maquita pequeña se desconcentró. Y de repente el colectivo iba pasando y Maca sabía que se tenía que bajar ahí. Entonces vio la escuela y dijo, bueno, me acerco lo más posible, voy a la puerta, a la parte trasera, que estaba abierta todavía, y en un impulso de una niña que quería ser responsable, ¿qué hace? Se tira. Me tiro y era di vueltas, me ensucié todo el guardapolvo, fue las maestras corriendo diciendo, ¿estás bien, Maquita? ¿Está bien? Y yo como, sí, perdón, no quise hacer todo este escándalo. Y ahí aprendí y entendí lo que mi mamá hacía referencia. ¿Qué hubiese pasado? Yo esperaba a la otra parada, después iba caminando al colegio, pero bueno, yo quería solucionarlo ya. Y a partir de ese momento intenté aprender y ser como bastante prudente. Hasta ahora que tengo 31 años, prefiero pasar por la senda peatonal que por mitad de la calle. Como que en ese aspecto son muy correctas. Hasta que vino el fin de semana pasado. Mi mamá vino a visitarme y vino en tren y se volvió en tren, así que la acompañé a Retiro. Y cuando cuando yo estaba viniendo para mi casa, acá en el tren en Grano Norte, estaba hablando con un amigo de un tema preferido, que es mi papá. Y espera, todavía no. Para atrás. Ahí está. Y bueno, de repente veo, estoy en Ciudad Universitaria, mando el último mensaje, miro, Florida. Yo dije, ¿ya? Me acerco a la puerta y otra vez el tren empezó a andar. Y Maca no tuvo la mejor idea de, tirarse. Y lo siguiente que recuerdo es estar tirada en el piso y diciendo, ¿estoy bien? El tren paró. Los policías me pidieron toda mi información. Un señor que estaba al lado mío me dijo, llama a la ambulancia porque te hiciste un golpazo en la cabeza, sonó un montón. Y bueno, llamé a la ambulancia, está todo bien. En ese momento no sentía dolor, sí mucha vergüenza por esa decisión otaria y pánfila que había tomado. Y llamé a una amiga, pobre, le arruiné la cita de ese sábado a la noche. Estuvimos hablando un poco y justo esa noche Isa me escribe para ver si podía tener el point y dije sí, y se va a llamar No te tires del tren. ¿Por qué? Porque quería resignificar esto.
O sea, al día siguiente estuve bastante bien, pero los siguientes días, que serían martes y miércoles, me dolía todo el cuerpo, no podía trabajar. Sentía que cuando respiraba me dolía todo. No sé cómo explicarlo. Y dije, Señor, quiero resignificar esto. Y pensando en eso, reflexionando y hablando con amigos, hay una persona que le pasó algo así, que cometió un error y aprendió. Y cometió otra vez un error muy parecido y aprendió. Y hoy me gustaría que podamos charlar un poquito sobre eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 14, 23 al 33. Este personaje bíblico es Pedro. Dice así: después de despedir a la multitud, estaba hablando de Jesús, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca, con la que estaban los discípulos, ya estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la madrugada, Jesús fue a ellos sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: ten ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Situación. Tormenta, estás en un barco que se mueve todo el tiempo, pero aparece Jesús y Pedro dice: Señor, quiero caminar con vos en el mar. Y con toda la fe y la confianza que tenía su maestro, se manda y empieza a caminar. Y de repente, Pedro dejó de mirar a Jesús. Y empezó a ver las olas, que eran grandes, que eran más grandes que ellos, y que le estaba a punto de tirar, y empezó a tener miedo, y ese miedo hizo que se desconcentrara, y cayó. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que otra vez volvió a mirar a Jesús. Y le dijo: Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Enseguida, el versículo dice que inmediatamente, al momento Jesús extendió la mano y salvó a Pedro. Seguramente que fue un momento importante para la vida de Pedro entender que lo más importante era mirar a Jesús, era tenerlo como centro, ¿sí? No desviarse. Y pasó el tiempo, siguieron forjando su relación. Empezaron a trabajar juntos, a vivir juntos, a ver milagros, a ver cómo Dios obraba. Y llegó el momento donde tuvo una gran prueba. Pedro, podía jurar, podía prometer que él jamás iba a traicionar a Jesús, que él lo iba a reconocer siempre a Jesús, que iba a estar tomado de la mano de Jesús y que siempre lo iba a mirar. Es más, se lo dijo. Jesús le dijo: ¿me vas a traicionar 3 veces? Y él como: no, yo jamás en la vida te lo voy a hacer. Y de repente pasa Mateo 26, del 69 al 75. Que dice así: estando Pedro sentado fuera, en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él lo negó, otra vez, con juramento: no conozco a este hombre.
Poco después, acercándose a los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún la manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Otra vez, Pedro, por ese miedo que tenía a que le hagan algo físicamente, a que lo golpeen, a que le pase algo a su vida, negó a Jesús. Otra vez dejó de mirar a Jesús. Pero esa experiencia que había tenido antes hizo que otra vez vuelva a mirarlo. El deseo de todas las gentes dice así: una oleada de recuerdos lo abrumó a Pedro. La tierna misericordia del Salvador, su bondad, su longanimidad, su amabilidad y su paciencia con los discípulos estaban llenos de recuerdos. Recordó todo. También recordó la advertencia: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigos. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falle. Reflexionó con horror de su propia ingratitud, su falsedad y su prejuicio. En la historia de la redención hay una cita que es muy linda y dice así: había negado a su Señor, hablando de Pedro, con maldiciones y juramentos, pero la mirada del Maestro suavizó su corazón y lo salvó. Lloró amargamente, se arrepintió de su gran pecado y se convirtió, y entonces estuvo preparado para fortalecer a sus hermanos. Es interesante resignificar las cosas que nos pasan, aprender de ellas. Es hermoso el poder transformador de Dios que hace que podamos aprender y crecer. De algo malo, Él viene, transforma, toca y podemos aprender de eso, podemos crecer. Y es lo que le pasó a Pedro. Falló dos veces, sí. Se arrepintió, lloró amargamente, le pidió perdón a Dios por lo que había hecho. Pero no se quedó ahí, sino que le pidió que transforme, que esa experiencia pueda ser realmente edificadora en su vida. Y eso fue lo que hizo. Pasó por todo eso y eso lo ayudó a ser un canal de bendición, ayudar a otras personas. Que puede ser un lindo resultado, o si no hacemos eso, si no pedimos que Dios transforme, nos puede pasar lo que le pasó a Judas. Judas también lo traicionó. Judas se arrepintió, sabía que había entregado a una persona que era inocente. Devolvió todas las monedas. Él no quería, pero en vez de mirar a Jesús, miró sus propios errores. Salió diciendo que ya era demasiado tarde. Y después de ver todo lo que le estaba pasando a Jesús, fue y decidió suicidarse, porque no aguantaba. La clara diferencia entre Judas y Pedro es la mirada en Jesús. Es el sacar las distracciones e ir a lo más básico que nosotros necesitamos, porque somos cristianos, necesitamos a Cristo. Ahí está. Este point es cortito, pero me gustaría terminar con este hermoso versículo que dice así, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo se me viene a la mente y pienso en Jesús. Porque Él es la verdad, Él es lo honesto, Él es lo justo, es lo puro, lo amable, todo lo bueno. La experiencia que tuve de tirarme del tren me hizo reflexionar y pensar que nos podemos confundir, ¿sí?
lo lindo es que está Jesús al lado nuestro para extendernos la mano. Las personas que estaban ahí me dijeron, te salvaste, pero por gracia. No queda otra. Podría haber muerto tranquilamente en ese momento porque fue muy cerca de ya casi del tren, de la vía. Y es hermoso saber que más allá de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, Jesús está ahí para nosotros. Pero lo único que tenemos que hacer es volver la mirada. Vengan tormentas, vengan problemas, tener la mirada en Jesús. ¿Oramos? Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque podemos confiar en ti ciegamente. Te queremos rogar que tu Espíritu Santo muera en nuestros corazones, que podamos, Señor, entregarte todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, y así, Señor, tu poder transformador puede convertir la maldición en bendición. Puede allanarnos en caminos y aprender de nuestras equivocaciones. Y así cada día, Señor, caminar al lado tuyo, porque queremos vivir contigo eternamente. Así que te entregamos nuestros corazones. Te queremos pedir y agradecer todo esto en el santo nombre del Señor Jesús. Amén.